¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día del análisis internacional de Raúl Sor, que evidentemente había bastante ansiedad por parte, yo creo que de mucha gente, incluyéndome, por saber, cuál es la visión que tiene Raúl Sor de este segundo mandato de Donald Trump, con las cosas que ya han planteado y qué tanto eso eventualmente puede afectar no solamente al mundo, pero también a esta parte del mundo que se llama Chilito. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Hola, Fernando, sí. A ver. Una avalancha de órdenes ejecutivas que vendría a ser como decreto. Y bueno, esto ya nos En el primer día. El primer día. Y él lo había anticipado, sí, y se había preparado, y hay todo lo hemos comentado en programas anteriores. Existía este programa 2025, que era una anticipación, lo que había elaborado durante mucho tiempo la Heritage Foundation, que es una fundación de extrema derecha y que ya había establecido un programa donde anunciaba el recorte del Estado en forma muy drástica y una serie de otras medidas administrativas. Pero claro, ahora dentro de las órdenes ejecutivas aparecen cosas realmente preocupantes, como por ejemplo la salida de la Organización Mundial de la Salud, que es la única organización mundial que vela por la salud de los habitantes del planeta y que jugó un papel determinante durante el COVID, durante la pandemia. Toda la pandemia, y aunque se la criticó que llegó muy tarde, que algunas de sus directivas no fueron lo suficientemente claras, y muchas de estas críticas son compartidas por científicos respetables. Sin embargo, si no hubiésemos tenido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los resultados hubiesen sido devastadores, y si murieron decenas de millones de personas, a lo mejor hubiesen muerto cientos. De manera que cuestionar la Organización Mundial de la Salud sin proponer una alternativa mundial para algo que, si hay un problema que es global, Fernando, y eso es evidente, es el problema de la salud, en el sentido de que no se puede resolver el tema, como por ejemplo el COVID, en un solo país. Es decir, esto requiere de medidas y de controles, como se dio durante la pandemia, según la gravedad de la enfermedad en distintos lugares. Por lo tanto, la salida de la OMS es un asunto tremendamente grave y, bueno, esto todavía va a tener un debate, sí, en el Congreso, y falta por ver una serie de situaciones. Y la otra, tremendamente, que es de la misma naturaleza, es el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el acuerdo climático más importante, y allí se fijaban metas. ¿Ya lo había hecho el primer mandato o no? Exacto, sí, se había retirado en el primer mandato y ahora vuelve a lo mismo. Bueno, y ya sabemos que Trump y muchos de su gabinete son negacionistas del cambio climático. Dicen, no, el cambio climático no es tan importante, es un asunto secundario. Y muy ligado al tema del cambio climático está su voluntad, como lo ha manifestado, de ampliar tremendamente la explotación del petróleo. Y el petróleo, la quema de petróleo, es la principal fuente de dióxido de carbono, CO2, que precisamente genera el efecto invernadero que nos está llevando a este calentamiento global y a las consecuencias brutales que estamos viviendo, especialmente Estados Unidos, que viene saliendo de estos incendios, pero devastadores. Todavía está. Y hay un nuevo brote ahora en California. O sea. Claro, y Los Ángeles quedó arrasado, algunos barrios, no toda la ciudad, por cierto, pero con consecuencias, digamos, en cuanto a las propiedades. Afortunadamente Estados Unidos, siendo un país tan desarrollado, pudo limitar la muerte de personas y los daños a los individuos. Pero si ese mismo incendio ocurriese en América Latina, es decir, olvídate la cantidad de bajas humanas que habría ocasionado. Dicho eso, igual es una tragedia de proporciones mayores para Estados Unidos, y esta cultura negacionista
y de ampliación de la explotación de petróleo, que venía en retirada, es decir, estaba bajando y había una conciencia creciente que había que reducir las emisiones de CO2. Bueno, esto es un vuelco muy drástico y, claro, como lo ha venido planteando Trump varias veces, ha usado este eslogan, drill, baby, drill. Perfora, chica, perfora, queriendo decir, vamos a explotar más petróleo. Sí, eso en materia, ahora en materia si tú quieres, en términos sociológicos, él también metió una serie de disposiciones que tienen que ver con las personas. Sobre todo, él siempre ha sido muy antagónico a todo lo que podamos denominar el mundo gay, las situaciones que tienen que ver con bueno, los cambios de sexo y todo ese tipo de cosas. Es un enemigo de la diversidad. Claro, él dice, existen solamente dos seres humanos, o son hombres o son mujeres y punto y chao. Cosa que yo creo que tiene bastantes aplausos en el mundo por eso, porque es una cosa que no es particularmente querida en todas partes, pero que había avanzado hacia tener una serie de mínimos derechos para poder generar las características que uno quería o sentía tener. Y yo tengo la impresión que ahí va a haber un encontrón bien fuerte con todo lo que tiene que ver con ese mundo. Absolutamente. Bueno, esto lo venía planteando él desde hace mucho tiempo y él tiene un gran respaldo en algunas iglesias evangélicas que son particularmente agresivas contra temas de diversidad, precisamente, digamos, admitiendo, digamos, el avance de la tolerancia hacia la diversidad sexual y de género había avanzado enormemente y Estados Unidos se había colocado a la vanguardia en muchos sentidos y esto, claro, es un retroceso de marca mayor y que afecta, por ejemplo, seriamente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas habían desarrollado digamos, una postura que era don't tell, don't lie, claro. Es decir, no lo digas, no mientas, o sea, no tienes que mentir, pero no tienes que decirlo. Claro. Es decir, no te pronuncies, mantén tus opciones de género privadas, mientras no las, digamos, las expongas. Claro, mientras no las ondees, digamos. Puedes perfectamente permanecer, es decir, vestir el uniforme, y hay un porcentaje significativo, y cuando digo significativo estamos hablando de más de 5 o 6% de personas que, digamos, se expresan en una diversidad de género. De manera que esto sí tiene consecuencias importantes, pero como tú bien dices, hay una reacción, especialmente en sectores más religiosos, contra esta diversidad. En los sectores más ortodoxos se lo ve como una señal de decadencia, de corrupción de los principios que deben regir la sociedad. Y claro, digamos, su eslogan es un matrimonio es un hombre y una mujer y no cabe ninguna otra consideración. Pero en muchos países, ahora recién en Tailandia, acaban de aprobar los matrimonios, digamos, sin consideración de género, digamos, de hombre con hombre y mujer con mujer, pero esto en Estados Unidos todavía, y sobre todo en los sectores más religiosos, y especialmente en los evangélicos, pero también en la Iglesia Católica, hay un rechazo en sectores muy importante a este liberalismo. Sí, a pesar de que Estados Unidos es un país que probablemente transitó desde los primeros en reconocer una característica de una persona en materia de su disposición sexual. Lo hicieron un montón de artistas, un montón de personas conocidas en un momento dado, y eso después derivó, por supuesto, en matrimonios legalmente constituidos. Bueno,
en otras partes no es tan avanzado, pero Estados Unidos era uno de los países que había avanzado mucho. Exacto, con un movimiento, digamos, de la diversidad muy potente, con mucha expresividad política, pero... Bueno, vamos a ver cómo se enfrenta exacto, a pero, estas disposiciones. Lo que se ha visto históricamente que no se puede tapar el sol con un dedo y que la realidad suele ser más fuerte y emerge, de manera que por prejuicio o por preconcepto tratar de ocultar un fenómeno que es real es simplemente agregar sufrimiento a las personas que están en esa situación. Ahora, viene la otra variable sobre el segundo gobierno de Donald Trump, que como yo lo digo cada vez que menciono Déjeme, esto... Sí. Hay un tema que es quizás tan fuerte o más que, digamos, el tema de género y el tema de la inmigración, ¿eh? Sí, no, bueno, es que voy a ir a eso. Lo que estaba diciendo es que, lo he dicho varias veces, en Estados Unidos tienen un sistema donde tú puedes gobernar 4 años y ser reelecto por una sola vez para gobernar inmediatamente los 4 años siguientes. Y si es que no eres elegido inmediatamente, puedes gobernar de nuevo, pero solamente 2 veces. Por 4 años. Por 4 años. Bueno, estos son los últimos 4 años que tiene Donald Trump para ser presidente de Estados Unidos, salvo que se le ocurra pegar un golpe de Estado, digamos. Pero además por edad. Además por edad, exactamente. Entonces, cuando hay 4 años que son los últimos, generalmente las personas tienen que plasmar en realidad aquello que dicen, porque ya no tienen más tiempo para quedar en los anales de la historia como las personas que hicieron lo que hicieron. Él habló del muro en el primer, ¿te acuerdas tú? En el primer mandato, pero bueno, no pasó nada en el muro y no pasó nada tampoco con ahora o Donald nunca. Trump. Claro, así es que dijera algo igual a la creación del muro para el tema fronterizo, ahora, bueno, tiene solamente estos años para poder hacerlo y si no queda como, oye, un tipo que hablaba pero no hacía. Bueno, parece que está haciendo porque está desplazando ejército, se habla de 1.000 a 1.500 efectivos en la frontera con México y ya ha empezado con redadas a buscar inicialmente a refugiados que tienen algún tipo de prontuario y por lo tanto a ellos deportación sin apelación y hay terror, especialmente en la comunidad latina, donde hay un porcentaje muy importante de inmigrantes, millones, que van a comenzar una serie de redadas policiales para ir capturando a estos residentes ilegales, es decir, que no han regularizado su situación, y él ha dicho que los va a deportar. De hecho, México ya está levantando zonas especiales con carpas para recibir los eventuales deportados de Estados Unidos. De manera que tú te puedes imaginar el terror de los residentes. Y hay una polémica muy grande sobre un sector particular, aquellos niños, hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos. Claro. Y según la costumbre en Estados Unidos, esas criaturas reciben la nacionalidad. Claro. Exacto. Pero Trump ha dicho, no, eso no va a ser así. Si son hijos de inmigrantes ilegales, aunque hayan nacido aquí, el jus solis no aplica y por lo tanto ellos también van a ser deportados. Y son criaturas que han nacido en Estados Unidos, algunos de ellos ya son adolescentes, hablan como cualquier otro norteamericano, sí, se sienten plenamente identificados con Estados Unidos. Claro, van y sirven también a veces en las tropas. Bueno, los que como ahora las Fuerzas Armadas son voluntarias, cuando entras al ejército regularizas automáticamente tu situación. O sea, es un incentivo para inmigrantes, hijos de inmigrantes, es decir, estadounidenses que nacieron allí, pero que son hijos de padres que no han regularizado su situación, es un aliciente para entrar y después de algunos años de servicio en el ejército, automáticamente quedan naturalizados. Ahora,
después tenemos los otros tres bozarronazos que hizo Donald Trump antes de llegar a este segundo mandato. El con Canadá, que debiera ser el estado número 51, lo que puede ser una broma, pero no le cayó nada de bien a los canadienses. Y se la tomaron en serio. Se la tomaron en serio. En serio, no en el sentido que van a ser anexados, Sí. pero que, digamos... No tienen un aliado al frente. No, y han suavizado mucho su tono frente a Estados Unidos. Primero, digamos, tomaron una actitud, por favor, hablemos en serio, y ahora lo están tomando en serio y se han preocupado. Y bueno, no solamente ellos. Después viene Groenlandia. Los daneses se lo han tomado muy en serio. Dinamarca, que también se lo ha tomado Claro. muy en serio. Y, por cierto, el canal de Panamá. Claro. Y bueno, Y Panamá se lo ha tomado más en serio todavía, porque allí fue más explícito. Allí, digamos, Trump planteó de que no descartaba el uso de fuerza militar, es decir, si no llegaba a un acuerdo con el gobierno panameño, incluso podría tomarse el canal militarmente. De manera que es un tema, y cuando te lo dice el presidente de Estados Unidos, que aunque es muy dado a la exageración y al exabrupto, de todas maneras tienes que tomarlo en serio. De manera que ahí hay digamos, el tema migratorio, además, es muy sentido por la población estadounidense. Hay, en eso sí es claro, probablemente una mayoría significativa de estadounidenses que están cuestionando, no solamente en Estados Unidos, también en otros países en Europa, hay un sentimiento anti-inmigrante, hay la sensación de que están siendo invadidos por personas con una cultura diferente y que ven con buenos ojos la posibilidad de frenar esta migración y revertir, incluso zafarse, echar a muchos de los que han venido, que, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, las Maras y otras organizaciones criminales son un porcentaje Claro. ínfimo, pero que tienen un impacto absolutamente desmedido. También en Chile, digamos, Obvio, hay unos ha cuantos, ha pasado, y por unos cuantos criminales se tiende a impugnar a una gran masa de personas que trabajan, que son honestos y que se han integrado de la mejor manera al país. Bueno, hay una serie de otros puntos que tienen que ver con, esto estamos hablando de Estados Unidos versus países con mucho menos prestancia que Estados Unidos, con menos economía, que tienen que ver con, por ejemplo, los países inmigrantes, algunas. Pero ojo, que hay dos que son, casi interpares. China, con que Trump ha dicho cosas buenas y cosas malas en distintas maneras. Más malas que buenas. Más malas que buenas. Y después, y Rusia. Rusia. A ver, ¿cuál es la situación en esos dos que tú puedas Bueno, ver aquí? ya te puedo decir que con Rusia no cumplió su promesa, porque él dijo, en las primeras 24 horas yo resuelvo el conflicto ruso-ucraniano. Y bueno, los rusos han mirado con mucho interés la llegada de Trump, creen que con él pueden llegar a un acuerdo, y Zelensky, que estaba muy ansioso, los ucranianos están muy ansiosos, porque dependen completamente de Estados Unidos. Si Estados Unidos no les brinda la ayuda que le ha venido entregando, simplemente Ucrania no puede sostener este conflicto. De manera que Kiev está en las manos de Washington. Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo va a proceder Trump? Se nota un pequeño cambio, y probablemente esto sea producto de presión doméstica de la política interna de Estados Unidos. Trump ha dicho que esta es una guerra ridícula y que Rusia debe terminarla. Es decir, y bueno, con esto, y si no lo hace, bueno, va a tener que aplicarle sanciones, lo cual es una amenaza vacía para Rusia, porque Estados Unidos ha aplicado casi todas las sanciones que le puede aplicar a Rusia. Es decir, a Rusia el porcentaje es inferior al 10% de las exportaciones rusas van a Estados Unidos. Y Rusia es un país muy autónomo, autárquico, de manera que puede sobrevivir perfectamente sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos. Han sido décadas de cortes y sanciones, de manera que a estas alturas para Rusia, Estados Unidos
que claro, siempre puede causarte dificultades, pero son dificultades menores. Pero, digamos, también en este contexto hay que ver cuánto de lo que Trump dice en esta fase es para la galería, por así decirlo, de verse duro y, digamos, después de haber Estados Unidos invertido esta cantidad descomunal en ayudar a Ucrania, de pronto darse un giro de 180 grados y decir, bueno, los dejo a su suerte, ustedes verán cómo se las arreglan, tampoco es políticamente aceptable y por lo tanto pasó el día, las primeras 24 horas, todavía tenemos esta guerra y aunque Trump le ha hecho esta amenaza a Rusia, tenemos que ver qué desenlace. Bueno, con China él ha sido relativamente suave, es decir, la ha amenazado con un 10% de arancel, es decir, impuestos a todos los productos que vengan de China. De China y que provengan incluso de México o Canadá, porque China, como le empezaron a limitar sus exportaciones directas, buscó especialmente en México, hizo inversiones y tenía maquiladoras, por así decirlo, empresas produciendo en México, que llevaban hecho en México, pero que son chinas, y por lo tanto, digamos, y por cierto, no es fácil engañar a Estados Unidos, entonces le ha dicho 10% de arancel a estos productos, pero veremos cómo se desarrolla eso. Si fuera 10%, los chinos son tan competitivos en una serie de productos que probablemente podrían subsistir. Pero claro, él ha dicho, estoy dispuesto a llegar al 100%. Es decir, esto es como un disparo de advertencia. Veremos cómo se desarrolla. Pero con Rusia la situación, yo creo que, digamos, Estados Unidos tiene la posibilidad, puesto que ha sido el principal auspiciador de Ucrania, tiene la posibilidad de desescalar ese conflicto. Él ha dado una cifra impresionante de muertes en Ucrania que no habíamos visto en ninguna parte. Él ha dicho que Rusia ha perdido cerca de 800.000 soldados y que Ucrania ha perdido 600.000. Es decir, eso es una cantidad, barbaridad, es una masacre. Y tú puedes imaginar el dolor y la ansiedad que existe en ambos países y en una guerra que no tiene destino, porque van avanzando kilómetro a kilómetro y esto, si la guerra continuara su curso actual, podría prolongarse por una década. De manera que si Estados Unidos o la comunidad internacional de alguna manera puede garantizar un fin a esa guerra, será un gran servicio para los dos países y la humanidad en su conjunto. Sí, para terminar, yo lo he dicho antes ya, una de las cosas que hay que considerar sobre Estados Unidos es que en su modalidad de presidencial, repito, le quedan solamente 4 años a Donald Trump, y si es que tú te pones amenazador, lo que inevitablemente va a pasar es que todos van a mirar a los resultados. A ver, muro, no hay muro. Que lo iba a resolver en 24 horas, no resolviste en 24 horas. Y que una persona eventualmente sea humillado por el mundo cuando tiene poder nuclear no es una decisión muy él ha hecho acertada. Una promesa muy interesante y se reunió con todos los principales líderes de la empresa que están desarrollando inteligencia artificial. Y bueno, allí estuvo con ellos en televisión y hicieron una promesa, 2 promesas realmente trascendentales. La primera, a través de la inteligencia artificial, una vacuna para el cáncer. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué lo van a lograr a través de la inteligencia artificial? Porque si tú haces un examen de sangre a toda la población, se pueden detectar con mucha antelación ciertas características en tus células que te denuncian la posibilidad de cáncer y qué tipo de cáncer. Si al páncreas, al hígado. hígado. Esa termina con el premio Nobel, digamos. Bueno, imagínate lo que sería, y podrían, como se hace ahora, generar remedios individuales. Es decir, cada persona tiene otra textura, tiene otras características, y ahora ya muchos de los remedios se fabrican
especialmente para el paciente. Bueno, con la inteligencia artificial esto se va a poder masificar y se van a bajar los costos de manera impresionante. Y la promesa, así como en algún momento se prometió llegar a la Luna en una década, aquí se plantea que en 4 años podrían haber vacunas contra el cáncer. Si eso se logra, imagínate qué bendición es para la humanidad. Y junto con esto, la segunda promesa, y por supuesto ahí está el señor Elon Musk, llegar quizás a Marte. Bueno, vamos a dejar estas promesas porque las vamos a monitorizar sin duda muchas veces acá y vamos a tu libro. Rigurosamente. Rigurosamente. Este es un libro muy interesante, escrito por un filósofo chileno, Eduardo Zabrovsky, Israel en Gaza. La bajada es La encrucijada histórica del judaísmo. Este libro de Paidós, la editorial, que viene a aparecer, es una investigación muy seria por parte de Zabrovsky. Zabrovsky, de ascendencia judía, pero que militó en el Partido Comunista, hace una crítica de izquierda al sionismo y hace un recorrido histórico de cómo, digamos, de la mitología del sionismo. Y dentro de los conceptos que él plantea de la mitología sionista es este eslogan que existió: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, la tierra sin pueblo era presuntamente Palestina. Y durante mucho tiempo existió esa mitología de que en realidad los palestinos no existían. Eran sirios, eran jordanos, en fin, eran de los países colindantes, árabes, pero no específicamente palestinos, que no había una identidad palestina. Y el pueblo sin tierra, naturalmente, eran los judíos, de manera que ese eslogan era muy conveniente. Pero la realidad, y esto lo desarrolla muy bien Zabrovsky, es que existía el pueblo palestino y desde incluso antes de la creación del Estado de Israel hubo confrontación, pero el gran mufti de Jerusalén, que era la autoridad religiosa y política palestina más importante, cometió un error estratégico fatal. Él se alió con Hitler y con Mussolini y en algún momento hizo declaraciones en el sentido de que estaba bien que se exterminara a los judíos. Y esto, claro, terminada la guerra, se le pasó la cuenta. La cuenta en forma mayúscula. Y así Zabrovsky desarrolla todo este debate sobre qué es el sionismo, a qué responde, y hace una introspección o un desarrollo de la cultura judía en los diversos países y las diversas variantes, especialmente apuntando a Rusia. Muy cortito, porque estamos en el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿qué tanta disidencia hay en el mundo judío respecto de su propio país, su propia cosas que están pasando? Bueno, cuando tú dices su propio país, hay muchos judíos que no se sienten identificados con Israel. Y, por ejemplo, él señala ahí en estadísticas que en Estados Unidos hay un porcentaje creciente de judíos, de americanos judíos, que, bueno, Israel es un Estado independiente que tiene su propia política determinada por sus dinámicas internas y que no tienen nada que ver con sus posturas políticas. Que lo que quiero decir es que hay muchos americanos judíos que no tienen ninguna simpatía por Netanyahu y lo que él representa. Y no solamente Netanyahu, sino los que lo han precedido, y que se observa en Israel una derechización permanente de su política, y es sabido que la comunidad judía estadounidense, que es la más importante del mundo, cerca de 6 millones de personas, tienen una identificación más hacia la centroizquierda, hacia el Partido Demócrata, por lo menos históricamente ha sido así, mucho más simpatía hacia el Partido Demócrata que hacia el Partido Republicano. Eso también ha sufrido algunos cambios, pero en todo caso él hace un análisis muy interesante, muy profundo, con muy buena investigación, a los que les interese este tema, que es un tema bastante especializado, no es de interés general, pero a los que están interesados en el tema
se los recomiendo. Yo no he leído otra cosa mejor escrita en Chile. Muy bien, muchas gracias Raúl por haber estado con nosotros una vez más. A todos ustedes un gran saludo por su sintonía. Nos encontramos mañana, muy tempranito en CNN Chile Radio con también Carola Urrejola y el lunes estaremos con Tolerancia Cero. Chao.